Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga en esta mañana. Hoy es viernes 18, viernes 18 de diciembre de 2020. Vamos a ver una enseñanza más en esta mañana y como primer parte, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia y fidelidad. Gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor, a través de este medio para poder estudiar de tu palabra. Yo te ruego que perdones mis faltas, que me permitas, Señor, ser edificado con tu palabra. Enséñame a mí también, Señor, y que esta mañana, Señor, esta enseñanza sea de provecho espiritual para aquellos que la han de escuchar. Háblanos a través de tu palabra, permítenos tomar consejo de esto y saber que necesitamos este bendito libro, Señor. Necesitamos alimentarnos y que tú, mi Dios, te agradas de lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, sé tú el Maestro, enséñanos y ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de leer, de estudiar, de meditar tu palabra sin ninguna restricción. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos todo. Amén. Vamos a ir, como dice el título, a Juan 9. Vamos a ver esta historia. San Juan, capítulo 9. Dice así la Biblia. En San Juan 9, del 1 al 12. Dice así la Biblia. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En esta historia podemos ver un milagro maravilloso sobre un hombre ciego de nacimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de todos estos milagros? ¿Cuál es el propósito? Si ustedes van ahí, ahorita regresamos al capítulo 9, vamos a ir al capítulo 20. A Juan 20:30 dice la Biblia. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice el evangelista Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Regresemos al 9. Y todas las señales que vienen ahí en los evangelios no fueron con el propósito de llamar la atención como un milagrero, como un hacedor de milagros. Todas las señales fueron registradas, fueron documentadas y dejadas para nosotros para que podamos comprender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador y una vez estando ahí podamos ser salvos.
De nada serviría que una persona leyera todas las señales que vienen en la Biblia si no recibe a Cristo, si no se arrepiente y es una persona salva. De nada serviría. Entonces, en esta historia, hermanos, vamos a ver, vamos a desglosarla. Yo esto lo hago continuamente. Tomo un capítulo de la Biblia, busco un comentario, busco otro comentario, busco una versión, busco otra versión, busco versículos que estén conectados, referencias cruzadas y lo voy apuntando, ¿verdad? Yo entiendo que mucha gente dice, no vayas al internet y te robes un mensaje. Bueno, si un predicador va al internet, lo agarra tal cual y lo predica, pues se lo está robando. Pero cuando ya un predicador busca varias fuentes de información, ya no es una copia, es una investigación. Y eso es lo que les voy a compartir con ustedes, lo que Dios a mí me habló a través de este capítulo. Primero, el versículo 1. El evangelista registra que aquel hombre era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Para dos cosas. Para mostrar su condición desesperada, su condición imposibilitada, y también para mostrar la maravilla del milagro que le dio vista. El hombre, el hombre en este versículo, en el 1, dice ahí, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Podemos ver, primero, que el hombre no miró a Jesús, porque estaba imposibilitado para verlo. Jesús iba pasando. Pero es interesante notar que fue Jesús quien vio a este hombre. La verdad, hay muchos de nuestros familiares que no pueden mirar a Cristo, no lo pueden ver. Y es nuestra oración y trabajo presentárselos para que Cristo los mire y ellos puedan ser salvos. Este hombre representa la condición caída del hombre en general, ciego de nacimiento y mendigando. Mendigando, dice el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Así está el hombre, mendigando espiritualmente. Aquí el apóstol Juan, el evangelista Juan, él nos dice que estaba ciego. Pablo, Pablo nos dice que el hombre también está cegado en Corintios por el enemigo. También nos dice Pablo en Efesios 2 que el hombre está muerto en delitos y pecados. Está imposibilitado de encontrar a Jesús. Jesús necesita verlo. Necesitamos, los que ya conocemos la luz, llevarles la luz a aquellos que no la poseen todavía. No somos nosotros la vida, pero conocemos al que es la fuente de vida. Y es nuestra responsabilidad, para eso estamos aquí, para llevarle a todos esos ciegos, a todos esos muertos, a todas esas personas cegadas que están ahí mendigando en el mundo, llevarles al que es la luz, a Jesús, para que Jesús los vea. Aquí podemos ver la misericordia también de Jesucristo, de que Él no estaba obligado a sanarle. Sin embargo, Él tuvo compasión. La compasión es sentir el dolor ajeno en tu propio corazón. No debemos confundir la compasión con la lástima. La lástima es un sentimiento que a nadie le gusta que nos tengan lástima. La lástima es algo momentáneo. La lástima es, ejemplo de esto sencillo, es ir manejando y ver a una persona sufriendo en la calle y decimos, pobre persona, pobre gente, Dios le ayude. Y pasamos de largo. Sentimos lástima. La compasión no, la compasión nos mueve a hacer algo, es compasión, sentir la pasión en tu corazón, la necesidad. Sentir la pasión sería, la compasión sería detenernos y ayudar a la persona. Entonces, muchos de nosotros hemos sentido lástima por las personas, pero no compasión.
Sí vemos a las personas y decimos, mira, pobres, están en los ídolos, no conocen a Cristo. Sentimos lástima, pero no sentimos compasión porque no nos movemos a hacer algo. Jesús, él sintió compasión, sintió empatía y fue hacia este ciego. Dio el primer paso. Como cristianos no tenemos que esperar que los pecadores vengan, necesitamos nosotros ir y dar el primer paso. Es así como funciona esto. Jesucristo tuvo que venir. Dios siempre, en la reconciliación del hombre, siempre ha dado el primer paso. Cuando el hombre pecó en Génesis 3, ¿quién dio el primer paso? Dios. Así también, en la encarnación, Dios dio el primer paso al mandar a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo siempre dijo, yo he venido. A mí nadie me trajo, yo he venido. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo e ir a aquellos que no conocen la luz, que están ciegos y muertos. Dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Somos muy preguntones. Sin embargo, aquí los discípulos preguntaron algo muy extraño. Algo muy extraño preguntaron. Se preguntaban si la ceguera había sido causada, por él, por el ciego, haber pecado, él mismo o sus padres. Pero algo tan sencillo, ¿cómo podría haber sido la culpa de él o la ceguera causada por este hombre si era ciego de nacimiento? ¿Cómo podría este hombre ser el culpable si no había nacido y ya Dios había determinado, había permitido que este hombre fuera ciego? No se le podía achacar pecado alguno para que estuviera ciego, porque así era desde que nació. Otra cosa sería que en determinada etapa de su vida, por ser pecador, Dios permitiera que quedara ciego, pero este hombre era de nacimiento. Esta pregunta, hermanos, estuve investigando, esta pregunta de los apóstoles de quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego, este cuestionamiento reflejaba la creencia que tenía la cultura judía en su literatura de que el pecado de los padres afectaba a los hijos y no solo afectaba, porque sí afecta, sino que el pecado de los padres lo pagaban los hijos. Y otra creencia que tenían los judíos de ese tiempo era que una persona podía pecar aún en el vientre de su madre. Malinterpretaban el Antiguo Testamento porque en él dice, en pecado me concibió mi madre, pero no está hablando de eso. Sin embargo, ellos tenían estas ideas, eran judíos, y por eso es que le preguntan a Cristo, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Dinos, Señor. Aunque toda enfermedad, hermanos, enfermedad, sufrimiento y muerte suceden en el mundo como resultado del pecado, lo que acabo de decir es una definición que muchos no aceptan, pero en realidad el pecado pues entró en el mundo por un hombre, ¿no? Y por el pecado la muerte. Dios no creó este mundo tal como lo vemos ahora. Él lo creó sin pecado. El pecado entró y manchó todo. Entonces debemos saber que a pesar de que el pecado es el causante de todo sufrimiento o muerte, no es cierto, no podemos asegurar que en cada caso en particular una persona sufra debido a pecados que haya cometido. No podemos decir eso, ¿sí? No podemos decir eso, no podemos. A mí me cae mal, me desespera que un predicador diga, estás enfermo, estás en pecado. Eso es falso. No puede ser siempre cierto. A veces la enfermedad llega porque Dios lo permite en el sentido de probar nuestra fe, de fortalecernos, de darnos una victoria. Si el pecado fuera siempre castigado con enfermedad, bueno, pues todos estaríamos enfermos.
Pero la paga del pecado no siempre es la enfermedad, es la muerte. Y todos vamos a morir. Ahí sí es un término general que no puede ser refutado. El ejemplo de Job. Job, él no estaba enfermo porque fuera pecador. Él ni siquiera se dio cuenta de los motivos, de lo que sucedió detrás del telón. Entonces, cuando un predicador dice, ¿estás enfermo? Es porque estás en pecado. Eso es mentira, eso no dice la Biblia. Pablo, Pablo no era un siervo de Dios, no era el mejor siervo de Dios que ha existido. En mi opinión, es el mejor cristiano. Llenó todo su continente del Evangelio. Y estaba enfermo de los ojos, según Gálatas. Timoteo no era un pastor, un predicador, un buen siervo de Dios. ¿Y cómo estaba? Estaba enfermo. Epafrodito enfermó. Entonces, a pesar de que el pecado causa las enfermedades, en cada caso en particular no podemos asegurar de que si alguien está enfermo, esté en pecado. Ahora, aquí hay algo interesante también, hermanos. La pregunta no era quién pecó, no era por qué esa situación. Señor, ¿por qué este está ciego? ¿Por qué? La pregunta debe de ser ¿para qué? ¿Para qué? Es muy diferente, porque cuando estamos en angustia, en enfermedad, decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios no tiene que revelarnos el por qué. ¿A Job se le reveló el por qué? Jamás. Él lo comprendió hasta que estuvo en la gloria, si es que Dios se lo dijo. No está obligado Dios a decirnos el porqué de las cosas. E incluso va a haber interrogantes incógnitas que jamás vamos a poder saber la razón. Jamás. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un niño le da cáncer? ¿Por qué un hermano, buen hermano, le da cáncer? No sabemos por qué. Pero la pregunta no es ¿por qué? La pregunta debe ser ¿para qué? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Ayúdame a verlo desde tu perspectiva, desde tu manera de pensar, para que yo pueda actuar acorde a lo que tú quieres. Estos hombres estaban haciendo la pregunta equivocada, perdón. Estaban aplicando mal la situación. Querían buscar un culpable, pero dice el versículo número 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Seamos sinceros aquí. Jesús no dice que el hombre no sea un pecador, ni que sus padres sean pecadores. No está diciendo eso, porque todos somos pecadores. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sí eran pecadores, pero esto no había venido como consecuencia de el pecado. La ceguera no era consecuencia directa de ese pecado. Dios había permitido que este hombre naciese ciego para que pudiese llegar a ser un medio para así exhibir y demostrar las poderosas obras de Dios. Dios, en su soberanía, Él permitió que este hombre naciera así invidente para, en el momento del ministerio de Cristo, mostrar su poder. Eso es, según el Señor Jesucristo, el motivo del por qué y para qué este hombre había nacido ciego. Entonces, cuando se nos presente una situación difícil, no cuestionemos a Dios, sino miremoslo como una oportunidad para orar, para implorar, para pedir a Dios que haga un milagro con su poder. Este hombre, a pesar de haber nacido así, un día Cristo lo vio y lo sanó. Él puede hacer lo mismo con nuestros familiares que están en una situación difícil. Así que no cuestionemos a Dios. No lo cuestionemos porque Él no puede ser cuestionado. Él no debe ser cuestionado, ni merece ser cuestionado, porque Él es soberano, Él es el creador, Él es el dueño de todo. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas.
No lo culpemos de nuestras desgracias, pecados o sufrimientos. Antes bien, la persona que está en terrible dificultad debe de confiar en Dios, de que Dios puede hacer la obra. Versículo número 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pronto terminaría el tiempo de su ministerio público y ya no estaría más en la tierra. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ya estaba en la última etapa de su ministerio, cronológicamente hablando, y en su ministerio terrenal, cuando Él estuvo en la encarnación. Sin embargo, esto debe de servirnos a usted y a mí, hijos de Dios, como un solemne recordatorio de que el tiempo pasa velozmente y que lo estamos desaprovechando y no estamos trabajando. La noche está avanzada, dice Romanos. Vistámonos pues las armas de la luz, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No andéis como necios, sino como sabios. Este versículo de que es necesario hacer las obras de Dios, entre tanto que el día dura, la noche viene, la muerte llega. Ahora, la muerte no es algo malo para el cristiano, es su pasaporte al cielo. Pero ¿qué vamos a hacer en tanto que ese momento llega? Bueno, necesitamos trabajar, necesitamos ocuparnos de los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que muéramos, pues no vamos ya a poder hacer nada en este mundo. Ya vamos a estar en la gloria. Pero es necesario que trabajemos, que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo también. Necesitamos trabajar. Necesitamos emplear el tiempo que se nos da para vivir en el servicio del Señor de manera aceptable. Necesitamos verlo como algo necesario. En esta historia también podemos encontrar varios contrastes. El bien y el mal, obrar o no obrar, día y noche, tinieblas y luz, ceguera y vista, ceguera espiritual y luz espiritual. Cierto cristiano, cierto doctor cristiano, tenía por costumbre a cualquier hora del día siempre saludar diciendo buenos días, aunque fuera en la noche. Él decía buenos días, porque él recordaba que para el creyente siempre es de día. Él ya no estaba en la ceguera espiritual, él ya había sido sanado, por decirlo así, al ser salvo de esa ceguera. Y él siempre decía buenos días, él nunca se le hacía de noche, buenos días. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, dice ahí Jesús, luz soy del mundo. Cuando Jesús estuvo en el mundo como hombre, fue la luz de forma muy especial y directa. Él efectuó milagros que mostraban a la gente que Él era la luz. Sin embargo, hermanos, Él ya no está físicamente. Pero el que ya no esté, no quiere decir que Él ya no sea la luz. Y aquí es, entre tanto que estoy en el mundo. Ahora, ¿Él sigue estando en el mundo? Bueno, físicamente no, pero espiritualmente no está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Él sigue estando en el mundo. ¿Y qué sigue siendo? Sigue siendo la luz. Somos portadores de la luz. Este es un ministerio permanente, es un ministerio eterno. Él siempre va a ser la luz. Nunca va a haber otra luz. Si un día se llegara a levantar a alguien que dice ser la luz, no lo es. La luz solo es Cristo. Él siempre va a estar en el mundo, a través de sus hijos, a través de los cristianos. Ha permanecido por ya casi 2000 años el cristianismo. Y seguirá permaneciendo porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra el cristianismo. Somos responsables, mayordomos, administradores de la luz. Y necesitamos ir y presentárselas allá afuera. ¿Por qué? Porque la luz es lo único que va a poder darle salvación a aquellos que no conocen a Jesucristo. La luz, solamente la luz. No hay otra forma. Solamente Jesucristo es la luz. Y entre tanto que Él está en el mundo, pues nosotros debemos
ir y llevarle la luz. ¿Por qué? Porque nadie enciende una luz y la pone debajo del cajón, sino sobre la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre. Y yo te exhorto, cristiano, no escondas la luz, no calles, no dejes de hablar de Cristo a donde andes, compártele a las personas para que ellos puedan conocer. No, no te voy a hacer yo responsable, ni Dios te hace responsable de que la gente se convierta. Eso no te corresponde ni me corresponde. Somos portadores del mensaje. Predicamos y hacemos un llamado. No podemos hacer llamados sin predicar y no podemos predicar sin hacer un llamado. Pero no los podemos convertir nosotros. Es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo. Pero sí somos responsables de presentarles la luz. Entre tanto que tú estés en el mundo, tú eres responsable, cristiano, de presentarle la luz. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Seguimos. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, aquí hay muchas ideas, muchos comentarios. No se nos dice por qué Jesús hizo saliva, hizo lodo con la saliva. No se nos dice y por qué le untó en los ojos del ciego. Hay varias sugerencias e interpretaciones, pero ninguna de ellas, escuche bien, ninguna de ellas la podemos aceptar como un dogma. Un dogma es una doctrina que no puede ser debatida. Sí. Aquí yo le voy a mostrar algunas, pero no le estoy diciendo que así sea. Es lo que yo encontré de personas que han estudiado la Biblia. No es tampoco que le haya preguntado al vecino. Son gente que dedicó años completos de lectura y estudio en la palabra de Dios. Algunos creen que la saliva tenía un poder sanador. Algunos lo creían así. Fíjese bien, esta es interesante la que le voy a decir. Algunos han sugerido que el hombre no tenía globos, no tenía ojos, lo que es el globito, ¿sí? Que no lo tenía. Y que el Señor Jesús sencillamente los creó con el lodo y con la saliva. Les repito, esto es solo interpretaciones. Otros explican que el lodo y la saliva fueron realmente usados para sellar los ojos del hombre y así dieron pie para que este hombre fuera enviado al estanque del Siloé. Porque así de rápido, pues si le pones lodo, si haces lodo, pues si le pones aquí al ojo, pues menos vas a ver. Al contrario, se te van a tapar los ojos. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, dice un comentarista que esto fue hecho para probar la fe y la obediencia del hombre. También para decir que el verdadero enviado, ya que Siloé es enviado, el verdadero enviado era Jesucristo. Era un juego de palabras. Ve al Siloé, ve al enviado. Yo soy el enviado, dice Cristo. Yo soy el que te puedo dar luz. Otros sugieren que al dar vista a los ciegos, Jesús usaba métodos despreciables a los ojos del mundo. Usaba las cosas débiles e insignificantes para obrar sus propósitos, incluso en la actualidad. ¿A quién usa Dios para que pueda ir y darle vista a los ciegos espiritualmente? A lo vil y menospreciado, a los paria, a los sin nombre. Dice Pablo a los Corintios, miren que no hay muchos intelectuales entre ustedes, ¿eh? Ustedes son lo vil, lo menospreciado, la basura de la sociedad. Esa es otra interpretación, de que Dios usa lo más bajo para que la honra y la gloria sea solo de Él y nadie tenga de qué jactarse. También algunos dicen que Dios hizo lodo porque era algo sucio, vamos a decirlo así, algo sucio que se le puso en el ojo a este hombre. Y este hombre sintió la necesidad de ir a lavarse y fue y se lavó. Y que esto simboliza que tenemos que hablarle a la persona sin Cristo, hablarle de su pecado, hacerla que se sienta sucia
Ahora, este es un mensaje que a muchos no les gusta, ¿verdad? Porque quieren predicar un evangelio de amor sin arrepentimiento. Tenemos que hacer que la gente vea su lodo para que así busquen un Salvador, para que así vayan a lavarse. Y esto tiene mucha aplicación porque yo cuando he predicado, yo le digo a la gente, mire, mientras una persona no se sienta perdida, jamás va a buscar un Salvador. Mientras una persona no sea confrontada con su pecado y con su condición urgente de un doctor espiritual, no va a ir a ese doctor espiritual. Entonces, si no hacemos ver a la persona que está perdida, pues la persona nunca va a buscar un Salvador. Esto es para aquellos que predican, van y tocan una puerta y le dicen, ¿usted quiere ir al cielo cuando muera? Claro, ore conmigo, repite esta oración y ya la persona ya es salva. Y engrosan la estadística. ¿Y cuántos te ganaste? 20. No, ni siquiera le hablaste de la condenación. Ni siquiera le hablaste del infierno, del pecado. Dice Pablo, y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo eso. Y cuando empieza a desarrollar el plan de salvación en Romanos 1, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. La ira de Dios. Para que la gente escuche las buenas nuevas de salvación, debemos hablarles primero sobre su pecado. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. No puede haber Cristo es el Salvador si ni siquiera sabes que estás perdido. Porque esa pregunta de si te quieres ir al cielo, pues prácticamente todos te van a decir que sí, pero ¿estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? Ahí es donde muchos van a poner un alto. Entonces, esa es otra interpretación. Eh, También en el 7 dice ahí, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó mirando. El Señor puso en marcha la fe del ciego. Le dijo, ve. A un hombre que tenía la mano seca, le dijo, extiende tu brazo. Pero ¿cómo? Si tenía la mano seca. La fe tuvo que obrar y extendió su brazo. Este hombre hizo caso al Señor Jesús, fue. Ahora, y al igual que Naamán, ¿recuerdan Naamán? Me parece que es Segunda de Reyes 5. Naamán y Eliseo, él fue a lavarse después del mandato de Eliseo. Renuentemente, ¿verdad? Sabemos los detalles de que él no quería y sus siervos lo hicieron entrar en razón. Y él quedó sano de su lepra, que también es otro símbolo del pecado. Naamán recibió la sanidad. Y se recuperó de su lepra. Pero aquí no era un caso de recuperación, hermanos. Aquí el ciego no se recuperó. Porque recuperar es recobrar algo que tenías antes. Y este hombre era ciego de nacimiento, nunca tuvo vista. Yo me inclino a pensar que jamás había tenido ni siquiera sus globos oculares, no tenía sus ojos. El hombre había nacido ciego. Esto es una ilustración de que el llegar a ser cristiano no es recobrar nada. No es recobrar nada. Porque si no eras cristiano no tenías nada. El llegar a ser cristiano es ser una nueva persona, una nueva criatura. Es algo nuevo. Es una iluminación completamente nueva. Este hombre, hermanos, ¿él tenía ojos? No, no tenía. No. Bueno, él estaba ciego, sí. ¿Alguna vez miró? Jamás miró. Él no recuperó nada. Entonces no puedes tener nada de la salvación antes de ser salvo. No tienes nada. Es algo nuevo. Es algo completamente, es una novedad de vida. Entonces debemos de saber esto. Que el ciego no recuperó nada. El perdido, cuando recibe a Cristo, no recupera nada. Todo lo que le es dado es nuevo. También, el milagro fue instantáneo y aquel hombre pudo emplear sus ojos de inmediato. ¿Se imagina qué sorpresa más placentera debió haber sido mirar a las personas, mirar las cosas, mirar el paisaje? Por primera vez había mirado, pues siempre había sido ciego.
y andaba palpando. Esa es la condición de las personas sin Cristo. Piensan que ven, pero en realidad están ciegos espiritualmente. Y andan palpando por todos lados, tropiezan, caen, mendigan. Pero una vez que recobran la vista espiritual que Cristo les da, empiezan a ver el mundo diferente. Es una alegría inmensa. Si tú has recientemente sido salvo, alégrate, porque has empezado a vivir. Has dejado la ceguera, todo gracias a Jesucristo. Y aquí podemos ver también, si hacemos una analogía de la salvación con esta historia, que la salvación, al igual que este milagro, fue instantáneo, no fue un proceso de 3, 4 días. De igual manera es la salvación, no hay un proceso, no trabajo para ser salvo, confío en Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, le pido que sea mi Salvador y en el momento soy salvo. En el momento se me caen esas escamas de los ojos y empiezo a mirar. Así es la salvación. Es un momento. La santificación es un proceso, pero la salvación, la justificación, la redención es un momento. Cristo te salva en el momento que tú se lo pidas. Cristo te salva. Ahora, el estanque de Siloé. Investigué algo sobre el estanque de Siloé. Déjeme ver el tiempo. Investigué algo. El estanque de Siloé estaba situado al sudeste de Jerusalén y estaba alimentado por un manantial. Un túnel de medio kilómetro de longitud, que es el túnel de Ezequías. Esa corriente que salía del corazón de la roca, esa es Cristo, simboliza a Cristo. Porque dice la Biblia que Dios le sacó al pueblo de Israel agua de la roca. Esa roca es Cristo. Una vez herida por nosotros, de ahí brota. Es un manantial. Jesucristo, Él es el único que puede lavar nuestros pecados. Él es nuestro Siloé. La gente busca otro Siloé. Quiere ir al purgatorio que no existe. Quiere lavar sus culpas a través de ofrendas, a través de votos, a través de buenas acciones, de limosnas, de caridades. Pero esas no son Siloé. Siloé es Jesucristo. Él es el enviado. Él es el único que nos puede lavar de nuestros pecados con su sangre preciosa. Nadie más. Solo Él es nuestro Siloé. Él es esa agua que sale de la roca, que brota de ahí. Él es Jesucristo. Él es nuestro Siloé. Versículo 9, 8 y 9, ya vamos a terminar, vamos a llegar hasta el 11. Evidentemente, vamos a leer, ahorita les comparto aquí el punto. Dice el 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y pedía limosna? Unos decían, él es, y otros que decían, a él se parece. Él decía, yo soy, mírenme, soy el que estaba ciego, yo mismo soy. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué hizo primero este hombre al recibir la vista? ¿Con quién iría? Bueno, pues con sus familiares. Si usted fuera el del caso o yo, somos ciegos, recordemos que no estaba en la casa. Este hombre recibió la sanidad y rápido fue a su casa. Ahora él pasa a ser la figura central de la escena, porque Jesucristo desaparece de la escena y ahora este hombre, el ex ciego, él ahora es quien se lleva toda la atención. Y parientes, vecinos, fariseos, judíos, los de la sinagoga, todos lo miraban, pero este hombre estaba ahí como un monumento de la gracia de Jesucristo sobre él. Yo quiero decirle que los vecinos de aquel hombre se sobresaltaron, apenas si podían creer que era el mismo hombre que había sido ciego de nacimiento. Y así debería de ser también con cada cristiano que vive ahora, con cada persona que recibe a Jesucristo. Mostrar un cambio, ser un monumento de la gracia de Jesucristo y decir, no soy lo que debo ser, pero tampoco soy lo que era antes. Y lo que soy es gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Unos hombres una vez se quisieron burlar de un borracho y le dijeron, el borracho ya había recibido a Cristo, y le dijeron, oye, ¿es cierto que tu Señor Jesucristo, Él convirtió el agua en vino? Y él dijo, él era nuevo, dijo, no lo sé,
pero lo que sí sé es que en mi hogar Jesucristo cambió el alcohol ahora por alimento. Soy una nueva persona. Necesitamos ser un monumento, no para que la gente nos adore, sino para que cuando vean el monumento digan, ah, mira, ¿quién hizo ese monumento? ¿Quién es el escultor? Qué precioso monumento. Y le den la gloria a Jesucristo. Ninguna conversión debe de pasar desapercibida. Ninguna como esta. ¿Se imagina un ciego de nacimiento? ¿Se imagina a aquellos que lo conocían? ¿Se imagina el cambio de un marihuano, de un borracho, de una prostituta, de un secuestrador? Ahora predicadores, hijos de Dios, cambiando de vida, de forma de hablar, de vestimenta, de compañías. Esas personas son un monumento a la gracia redentora de Jesucristo. Y esos deberíamos de ser nosotros también. Pensamos que por tener años ya no tenemos que destacar, tenemos que destacarnos como unos monumentos de que Cristo no nos ha reformado, nos ha hecho nacer de nuevo. Este hombre, ahora, antes ciego, antes mendigo, ahora era una persona que miraba, era un testimonio viviente, caminando, un testimonio vivo de la gracia de Dios. Y Dios todavía puede hacerlo. Su poder no ha disminuido. Somos nosotros los que decimos, Dios, yo no creo que tú puedas con esta persona, yo no creo que puedas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ellos son bien malos, yo creo que ellos jamás, y le cortamos su brazo todopoderoso a Dios, le amputamos su brazo, y Dios dice, ¿qué? ¿Acaso se ha cortado mi brazo para salvar? No se ha cortado. Él pudo abrirle los ojos al ciego, y Él puede también ahora salvar hasta el más vil pecador. Yo creo que se dejó registrada la historia de Pablo para poder ver y confiar de que el poder de Dios es grande y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Ahora, en el versículo 10, unos dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pues mira, hermanos, todos los milagros siempre van a causar controversia. Yo, si fuera de este público, yo también hubiera preguntado, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? ¿No es esa la misma impresión que debe dejar el cristiano, el que recibe a Jesucristo? Tener una vida tan diferente, tan cambiada, que la gente diga, oye, ¿qué te hicieron? ¿Cómo es que cambiaste si eras de lo peor? Si eras esto, eras lo otro, eras mujeriego, eras borracho, eras adúltero, eras fornicario, eras el que andabas ahí en la danza, eras el brujo de la danza, eras la rezandera. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Quién te abrió los ojos? La gente se va a interesar cuando vea un testimonio así. La gente va a querer saber qué fue lo que pasó. ¿Quiénes fueron los que lo cambiaron a ese borracho? ¿Por qué ahora carga una Biblia? ¿Quién le abrió los ojos? Todo eso es un testimonio impactante. Y la gente estaría interesada. La gente es chismosa, la gente quiere saber. La gente quiere saber lo bueno y lo malo. Y un milagro así como este de un ciego de nacimiento jamás iba a pasar desapercibido. Siempre va a haber una controversia. Y Jesús quiere que con nuestra vida también hablemos. No nada más con nuestros labios, con nuestra vida. Que la gente diga, oye, ¿y este por qué cambió? Desde que va con los hermanos es distinto. Ahora viste diferente, habla diferente. En su casa es diferente. Necesitamos, como le decía, ser un monumento de la gracia redentora de Cristo en medio de este mundo, en el cual debemos alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. Ese es nuestro trabajo y el poder de Cristo lo puede hacer. Ahora, estas preguntas de cómo te fueron abiertos los ojos, pues no es otra cosa más que una puerta para evangelizar. ¿Cómo le hiciste? ¿Y qué vamos a decir? Jesucristo. Mire, dice el 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. El testimonio de este hombre fue breve, fue sencillo, fue verdadero, fue auténtico, no le quitó,
no le añadió, ¿sí? Aquí este hombre, si nos damos cuenta, este hombre no dijo, mira, yo era un ciego de nacimiento y el Señor Jesucristo escupió, hizo lodo, me lo untó, yo fui, me lavé y recobré la vista. Él no le añadió, él no dijo yo era un ciego. ¿A qué voy con esto? Cuando tú ves tu testimonio, no hables de ti, por favor, ¿sí? Te la pasas hablando de ti. No, yo era un marihuano, yo era un borracho, ¿no? Y yo combinaba la droga y que el foco y esto y lo otro. Espérame, no. Aquí no se trata de hablar de ti. Ya sabemos que eres un pecador. Habla de lo que Cristo hizo por ti. Es tan sencillo que digamos, cuando contemos nuestro testimonio, yo andaba lejos del Señor, metido en el pecado, rumbo a la condenación. Un día vino Cristo, me untó lodo en los ojos, reconocí mi pecado, fui y me lavé en su sangre y ahora soy salvo. No le pongas de más y no le quites. Dale la honra y la gloria a Jesucristo. Solamente, no hables de más. En las iglesias, dando tiempo para los testimonios, personas ahí contando toda su cochinada que hacían y de dónde lo sacó Cristo, no es edificante, no es edificante. No sirve para nada. La gente ya sabe de dónde nos sacó. Quiere saber cómo nos sacó, no de dónde. La gente ya nos conoce. A este hombre le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? No le dijeron, oye, ¿y qué eras antes? No. Le dijo en los cultos, en algunas iglesias, dando tiempo para los testimonios. Y no, hermano, yo andaba en el pecado y me emborrachaba y le pegaba a mi esposa. Y eso no nos interesa. Eso no le interesa a Dios. Dios quiere que le demos la honra a Jesucristo, decir, yo andaba mal, mi vida era un desastre, mi familia igual. Quédese ahí, no dé detalles, que la gente echa a volar la imaginación. Mejor dele gloria a Cristo y diga, yo era esto, tan sencillo como andaba perdido, pero ahora, gracias a Jesucristo, veo. No alimente la curiosidad de las personas sobre su vida pasada. Mejor alimente su inquietud por conocer al Salvador. Eso es en realidad lo importante. Este hombre tan sencillo. Pasó Jesús, me vio, me untó lodo, me dijo, ve y lávate, me lavé y ahora veo. Yo pienso que a este hombre ya ni le interesaba hablar de que era ciego, él no quería recordar esa etapa. ¿Por qué nosotros sí queremos recordarla? Cristo ya los olvidó, nuestros pecados los echa sobre nuestras espaldas, los sepulta, los olvida. Dios, que es omnisciente, que Él no olvida nada, tiene amnesia en cuanto a nuestros pecados pasados, Él ya no los recuerda, Él los sepulta. Ya, dicen que el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Cuando Dios sepulta tus pecados, tú gózate, ya, deja que esos pecados estén allá. Cuando ves tu testimonio, no los recuerdes, por favor. No estés diciendo lo que eras. Mejor di lo que Cristo hizo por ti. Su testimonio fue breve, sencillo, pero convincente, ¿no? No le puso de más ni le quitó. Recitó los hechos de su curación, le dio crédito al que había efectuado el milagro, y fue todo. Entonces, la verdad que necesitamos aprender mucho de esta historia. Hay muchos detalles que también pudiéramos sacar más sobre el resto del capítulo, pero por el día de hoy ha sido suficiente. Vamos a orar para terminar y es mi oración que Dios te haya hablado, que Dios te haya hablado y que saques edificación de este pasaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque en cada capítulo podemos ver tu poder. Podemos ver tu gracia, Señor, tu misericordia y tu amor. Gracias porque, Señor, aunque andábamos lejos de ti, cegados, tú pasaste junto a nosotros. Alguien te llevó, Señor, junto a nosotros. Nos viste, tuviste compasión de nosotros y ahora, Señor, vemos.
Ya no estamos ciegos espiritualmente. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos desaprovechado las oportunidades de compartir esa luz que tú eres, y danos amor y compasión por los perdidos, de manera que nos entristezcamos, que no seamos cristianos de ojos secos, sino que vayamos andando y llorando, llevando las semillas, Señor, las buenas nuevas, la luz. Ten misericordia de aquellos familiares que aún no te conocen, y aún más, Señor, ten misericordia de aquellos que han escuchado, pero que no han querido venir a la luz. Y tu palabra es clara, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ten misericordia de ellos y ayúdanos a seguir adelante en esta importante, sublime tarea que es la evangelización. Que vayamos a esos ciegos de nacimiento y les compartamos, Señor, de la luz. No somos la luz en un sentido estricto, pero poseemos la luz y conocemos al que es la luz, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta enseñanza, y ayúdanos a seguir en un estudio diligente de tu palabra. Gracias, mi Dios. Pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.